Bien, como dijimos hace unos minutos, estamos en presencia, virtual, pero presencia, por supuesto, y con la palabra del doctor Julio César Gaetán. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. Tuteame. Yo te tuteo, vos me tuteas, si no te voy a tener que decir de usted. No, por favor, Bueno. ningún problema. Bueno, Julio, ¿qué opinás de estas modificaciones que ya se vienen desde, en fin, a través de DNUs, a través de, debates en el Congreso Nacional, en el aspecto laboral, ¿no es cierto? Ley bases, de la que denominan modernización laboral. ¿Cuál es tu opinión, Julio? Bueno, yo estoy de acuerdo en que el esquema laboral de relaciones laborales en Argentina había que reformarlo, hay que reformarlo, necesitamos avanzar mucho más. Y esto, lamentablemente, se vinieron produciendo una serie de desaciertos, yo creo, primero en el dictado de un DNU, con lo cual indudablemente se incurrió en un avasallamiento de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación, creando inseguridad jurídica, a tal punto que hoy no sabemos si el DNU está vigente o no está vigente. El DNU está vigente, pero está suspendido por una resolución de la justicia, y a la par se sancionó la ley bases, que tocó algunos de los puntos que tenía el DNU, que había tratado el DNU, pero otros no, con lo cual indudablemente convivimos hoy con la reforma producida por el DNU y la reforma producida por la ley bases. Esto provoca mucha inseguridad jurídica, mucha falta de certezas a la hora de definir claramente qué normativa se aplica, cuál es el alcance de la normativa que se aplica. En definitiva, yo creo que no se hizo lo correcto. Yo creo que había que reformar la legislación laboral a través de una ley debatida en el Congreso y dar certeza jurídica, porque lo que nos falta es siempre la certeza jurídica. Argentina tiene un grave problema de inseguridad jurídica, y hoy tenemos esta circunstancia. Después, el análisis de lo que fue objeto de reforma, yo creo que la reforma es mínima, no es una reforma trascendente. A mi juicio, yo hubiese adoptado otro criterio. Creo que no se trabajó bien el tema, se trabajó de manera hasta improvisada en muchos aspectos, y la reglamentación que estábamos esperando de la reforma laboral, que salió publicada en el Boletín Oficial en el día de ayer, tampoco echa luz a los problemas interpretativos que seguramente la aplicación, la práctica diaria de la normativa de la ley bases en materia laboral va a traer. Básicamente, la reforma laboral transita por la eliminación de todos los agravamientos indemnizatorios que se preveían para castigar el trabajo no registrado. Es decir, se eliminó todo el mecanismo que había diseñado el legislador desde el año 1991 para combatir la informalidad laboral. ¿Cómo lo había diseñado? A través de agravamientos indemnizatorios que iban al bolsillo del trabajador, y que de esa manera pretendían persuadir a los empleadores para que registren correctamente la relación laboral. Bueno, todos esos agravamientos indemnizatorios fueron derogados por la ley bases. Esto se trató tanto en el DNU como en la ley bases. De modo que hoy esa derogación está, jurídicamente sancionada por una ley, de modo que las objeciones constitucionales que se le podían hacer a este tramo del DNU han quedado salvadas por la ley base, porque ahí sí tenemos una ley
que fue debatida y que siguió el trámite legislativo en el Congreso. Nos puede gustar, no gustar, podemos tener opiniones en contra o a favor, pero indudablemente siguió los mecanismos legales. Pero ¿qué pasa? Volvemos de nuevo a lo mismo. Es cierto que las sanciones o las multas o las indemnizaciones que castigaban el trabajo no registrado en algún punto tenían una cierta distorsión que había que corregir. Lo que no se puede es eliminar completamente. Y no lo podemos eliminar completamente, porque si nosotros queremos promocionar el empleo registrado, no podemos, por un lado, propiciar que se registren las relaciones laborales, pero por otro lado, liberar de cualquier tipo de sanción al empleador que no cumple con el registro correspondiente. Obviamente que sigue estando la Policía del Trabajo, el Ministerio de Trabajo, la tarea inspectiva del Ministerio para castigar y perseguir las relaciones laborales clandestinas. Pero indudablemente sacar estas indemnizaciones primero no se compadece con el objetivo de blanquear las relaciones laborales. Segundo, deja en una incerteza jurídica a los empleadores, porque indudablemente los trabajadores que no estén registrados o que lo estén deficientemente registrados van a echar mano al resto del ordenamiento jurídico que prevé un resarcimiento a toda aquella persona, sea trabajador o no, que sufre un daño como consecuencia de una conducta ilícita, y claramente es una conducta ilícita el no registrar una relación laboral o registrarla de manera eficiente. Es suerte que para mí eso es intentar tapar el sol con la mano. No garantiza certeza jurídica ni al trabajador y tampoco al empresario, a quien se pretende proteger de todos estos agravamientos que generaban, es cierto, distorsiones que había que corregir. Por el otro lado, por otro lado, la ley avanza en el tema del blanqueo, es decir, trata de blanquear y de eliminar todo lo que sean todo lo que sean contribuciones y aportes no debidamente incorporados a la seguridad social, los fomenta a través de condonación de las deudas para que los empleadores puedan registrar relaciones laborales o no registradas o deficientemente registradas. Es decir, volvemos a tener un blanqueo para permitir que las relaciones laborales que al día de la sanción de la ley y entrada en vigencia, esto es 9 de julio del 2024, estuvieran de manera clandestina, como normalmente se conoce en negro, o estuvieran deficientemente registradas, bueno, ahí van a tener la posibilidad los empleadores de registrarlas, de blanquearlas, y van a tener una condonación muy importante de toda la deuda generada por el no ingreso de los aportes y contribuciones a los subsistemas de la seguridad social, jubilación, obra social, ART, etcétera, etcétera. Por lo que en este aspecto la ley favorece el blanqueo, pero vuelvo a insistir, favorece el blanqueo, pero por el otro lado no eliminó todas las sanciones para el que no blanquea. Exactamente. Y por otro lado, y lo más importante, es no elimina las causas por las cuales en Argentina tenemos una enorme informalidad laboral. Y es el costo extra salarial que tiene la registración laboral. Es decir, tener un empleado en blanco tiene un costo que es para las pymes y las micropymes, en el marco de la economía, cómo se desenvuelve la economía en Argentina, muy alto. Por eso tenemos tanta informalidad laboral. Entonces, si nosotros queremos bajar esa informalidad, indudablemente tenemos que empezar a investigar cuáles son las causas por las cuales
hoy no se registran las relaciones laborales o se registran de manera defectuosa. Y esto es crucial, porque en Argentina nosotros tenemos que tener en cuenta que las pymes y las micropymes generan el 95% del empleo en nuestro país. O sea, hay que atender esta situación y no atacar las consecuencias. El blanqueo sirve para decir, bueno, borrón y cuenta nueva, pero si yo ayer no registré, ¿qué me dan hoy para que registre? Porque lo voy a registrar, pero el mes que viene voy a seguir teniendo el problema que tenía antes de no poder tener la capacidad económica para pagar las contribuciones que genera un salario. Entonces, eso es lo que hay que modificar, discutir, rediseñar, sobre todo para las pymes y las micropymes, y no se ha hecho. No, para nada. No se hizo absolutamente nada en ese sentido. No, en realidad, a mi entender, se han favorecido a las grandes empresas, y si son empresas con la sede central en otros países, esas empresas globales, ¿no es cierto? Bueno, no les favorecen ciertas condiciones y dejan el país y dejan el tendal de personas o de familias en la calle. Se han registrado muchos despidos de tu rol de abogado o representante de empresas. Muchos despidos en grandes empresas, dejemos de lado pymes y micropymes, no por ser peyorativa, todo lo contrario, ¿no? En grandes empresas. Sí. Hasta donde yo conozco, hubo un aumento del desempleo. De hecho, las últimas mediciones del INDEC demuestran una crecida en ese aspecto, pero también es cierto que la mayoría de las, por ejemplo, del segmento industrias, que fue muy golpeado en la primera etapa del primer semestre de este año, registran a partir de agosto una leve tendencia hacia una mejora. Es decir, hoy la realidad del sector industrial registra una expectativa de mejora. Es decir, yo no he visto grandes oleadas de despidos. Indudablemente que esto ha afectado, la economía ha afectado, porque el desempleo no es un fenómeno jurídico, el desempleo es un fenómeno económico y se lo combate con una buena economía. Nosotros podemos tener la mejor ley laboral del mundo, la más flexible, la que elimine cualquier tipo de cobertura hacia el trabajador. Queremos tener una ley que explote al trabajador. Le podemos brindar al empleador esa ley. No va a tomar una persona si no la necesita, si la economía no le demanda la producción de bienes y servicios que requiere empleos. Entonces, esa idea de culpabilizar al derecho laboral por el problema del desempleo es inconsistente. Nadie deja o toma a una persona por el derecho laboral. Toma o no toma una persona o la despide en función de la economía, de cómo está la economía, de la demanda de bienes y servicios. Lo demás podrá sí ajustar, tendremos que ajustar o no, ver qué tocamos, qué no tocamos, cómo corregimos, cómo modernizamos el derecho laboral, pero no con la idea de que modernizando el derecho laboral nosotros vamos a tener una caída en el desempleo. No, la política de empleo pasa por otro lado, pasa por la economía, básicamente. Bien. Por eso muchos dicen, hay muchos que lo he escuchado decir, que cuando uno advierte los reclamos que se hacen al derecho laboral, en realidad, más que golpear la puerta en el Ministerio de Trabajo, hay que golpearla al Ministerio de Economía. Y sí, lo que estoy hablando están es del costo estrechamente salarial unidos que tiene registrar a un trabajador y que tiene el
un contrato de trabajo, el costo extra salarial, no el costo salarial. Ujú. Ese es el problema y eso no se ha corregido. Ujú. Porque lo que se llama modernización, que es el otro tramo, porque todas estas reformas tienen eliminación de sanciones para el empleo no registrado, condonación de deudas para facilitar el blanqueo de relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas al 9 de julio y de este año, y por otro lado una serie de reformas en la ley de contrato de trabajo, en lo que le puede interesar a la gente, porque se ha dado mucha difusión, para no ser tan técnico y no entrar en discusiones más técnicas que por ahí a la gente la aburre. Bueno, y además tenemos ya los tiempos del programa. Perdón. Se está hablando. Un punto es el fondo de cese laboral, reemplazar la indemnización cuando una persona la despide. Julio, ese perdóname, es un punto que tiene mucha difusión. Perdón, no quiero interrumpirte, pero resumámoslo en 2 o 3 palabras porque son los tiempos del programa y ya tengo que ir finalizando, por favor. Pero perfecto. Bien. El fondo de cese laboral es la posibilidad que tiene el empleador, con el consentimiento del trabajador, y en la medida que los gremios así lo pacten, de reemplazar lo que se paga cuando se despide a una persona por un fondo que se va formando mes a mes con aportes que hace el propio empleador a una cuenta de capitalización, para que a su momento el trabajador, cuando extingue el contrato, pueda percibirla sin necesidad, reemplazando a la indemnización por despido. Bien. Eso es básicamente el fondo de cese laboral. Bien. Que es lo que se ha difundido como una reforma importante o trascendente. Sí, bueno, eso. Bien. Julio, te agradecemos enormemente haber accedido y desde a disposición para lo que necesiten y cuando necesiten, con todo gusto. En otra oportunidad, si estás de acuerdo, vos ya mismo lo estás diciendo, te convocaremos porque no son temas menores. Y como bien vos lo puntualizaste, el tema de política, el tema de derecho del trabajo, el tema de derecho de la seguridad social, porque en definitiva fondos de desempleo y demás se emparentan, y el tema de economía es un todo, no son compartimentos estancos. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Por favor. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hasta luego. Hasta luego. Brevísima pausa y continuamos en Abrir los Ojos.